A casi todos nos encanta ver la tele. También nos gusta ir al cine, escuchar la radio, leer revistas o navegar en internet. Todas estas son formas de divertirnos, comunicarnos, informarnos y nos identificamos mucho con lo que vemos y escuchamos. A veces, con nuestros amigos y amigas, hablamos de los programas que nos gustan o de las cosas que vemos en la televisión o en internet, y cada uno da su opinión. De vez en cuando vemos cosas diferentes y también pensamos cosas diferentes. Es que la tele, las revistas, el cine o internet son también formas de conocer más sobre el mundo que nos rodea. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! Hola. Hola, Laura. Hola, Juli, ¿estás viendo el capítulo de hoy? Sí, está buenísimo, pero te llamaba por otra cosa. ¿Viste el trabajo de historia? No. ¿Qué no? ¿Te lo olvidaste? No, Juli, lo decía por lo que acaba de pasar en la tele. El trabajo todavía no lo terminé. Voy por la 4. Bueno, entonces ¿me podés pasar la 3? No, lo puedo creer. Bueno, tampoco es tan fácil. Ay, Julián, lo decía por lo que acaba de pasar. ¿Pero estás hablando conmigo o estás hablando con la tele? Epa, ¿cómo estamos? Bueno, ¿ahora qué pasó en la tele? En la tele nada, pero vos me hiciste acordar a mi mamá. ¿Y ahora qué? Nosotros. Sí, a veces llego a mi casa y o me pongo a ver televisión o me pongo un rato a la compu. En realidad paso más tiempo estudiando, más tiempo leyendo si tengo tiempo libre. Y si ya no tengo ningún libro pensado para leer, juego a la Play. Sí, miro un poco más a la noche, más para irme a dormir. Lo que más miro son los Simpsons, después miro películas, programas. Hay algunos que miran otras cosas, pero no las sé, no sé qué miran. Capaz que a mis amigas, las que están más cerca, sí, casi vemos casi todo lo mismo. Y uno menor que yo veo son los Simpsons, que la verdad es la cura del aburrimiento, me encanta los Simpsons, lo veo desde muy chiquito. Y bueno, Billy Mandy era uno de mis preferidos, ahora uno de cartón que tiene bastante como de adulto, como medio tipo programa de adulto, me gusta, que se llama Un Show Más y me encanta, la verdad, lo adoro, me encanta, sí, por eso. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Los medios de comunicación forman parte de nuestra vida cotidiana. Miramos la tele, somos fans de alguna serie, nos reímos con algunos programas, seguimos la vida de personajes que nos gustan y también nos informamos. A veces, escuchamos en la radio algún programa de música y también navegamos por internet y buscamos ahí información sobre los temas que nos interesan. Algunas veces, cuando miramos un programa de tele o vemos publicidades, sentimos que nos encantaría ser como esos chicos y chicas que aparecen ahí. En general son lindos, están a la moda, hacen lo que les gusta y parece que no tienen problemas. Nos gustaría vestirnos como ellos, hablar de la misma manera y tener el mismo cuerpo. Aunque no tenga mucho que ver con cómo somos nosotros, con lo que nos pasa o con nuestra forma de pensar y de ver el mundo. ¿Y ahora qué? Tú me amas. ¿Querés hablar en serio? ¿Pero quién lo hizo? Si vas tan rápido no puedo ver lo que hay. Pero es un bajón. A esta hora no hay nada bueno. Si vamos al cine, compramos pochoclos. De paso vemos si hay algún chico de la secundaria. Charlamos un rato. Pero no sé. Acá podemos poner pausa cuando queremos, subir y bajar el volumen, ver lo mismo más de una vez. Justamente por eso prefiero ir al cine. ¿Y ahora qué? Consejos. Atentos, porque el tema que vamos a tratar hoy seguro les va a interesar.
¿Qué contestarle a las personas adultas cuando nos dicen que pasamos todo el día frente a una pantalla? Les dije que les iba a interesar. Lo primero que les podemos decir es... Me parece que están demasiado pendientes de lo que hago. Bueno, si no funciona, prueben con esta otra respuesta. Me lo prohíben porque en su época no había tantas opciones y están celosos. Llegado el caso, hay una última opción que no puede fallar. Tienen razón. Estuve mucho tiempo frente a la pantalla. Voy a pintar con aerosol un mural en la entrada de casa. ¿Alguno me quiere ayudar? Hernán, ¿qué hiciste? Bueno, a veces los consejos pueden fallar. ¿Y ahora qué? Me gusta. Elige una, la que más te guste. Esa. Abrí tu mano, cerrala ahí y tenela bien arriba. Ahí, perfecto. 2 pelotitas. Fíjate bien, esta pelotita la agarro acá. Hago 1, hago 2, hago 3. Desapareció, es increíble. ¿Y a dónde apareció? Abrí tu mano. Y hay 2 pelotitas. Mirá, 2 pelotitas. De vuelta, abrí tu mano, cerrala y tenela bien arriba. Esta última la agarro acá. Hago 1, 2, hago 3. Desapareció. ¿Y a dónde apareció? Abrí despacito. Lo que más me gusta de la magia son juegos participativos, con público, de escenario. Me empezó a gustar desde chiquito, de los 5 o 6 años. Después fui perfeccionándome, yendo a escuela de magia. Se puede ejercitar, pero a uno le tiene que gustar. Si te gusta, lo haces. Mi nombre es Guido Ursino, tengo 14 años y me gusta la magia. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Una afeitada perfecta para el hombre actual. Lionel Messi, a los 23 años de edad, llega a ser el máximo goleador de la Liga de Campeones. Está clarísimo. Lo que ves en la tele no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y ahora qué? Nosotros. He visto muchas características en varios personajes que me recuerdan a mí misma. Por ejemplo, he visto a personajes medio egoístas que a veces piensan solo en lo que les interesa. No sé, es que no veo ¿cómo se dice? Un parentesco entre mí y algo de la tele, no creo. Por ejemplo, en la tele, capaz que sale de otra manera, se expresan de otra manera. Hay problemas distintos y en mi casa no. Nos expresamos de otra manera. Hay veces que son situaciones que te pasan a veces o que los personajes son parecidos a vos, como que te interpretan, pero no sé, yo miro las películas. O sea, hay un montón de gente que se ve reflejada en algunas publicidades y en otras no. Por eso la tele es muy variada. Va apuntado como muy a un sector, como a esa vida que todos quieren tener y no siempre para mí la vida es perfecta, como en las propagandas, pero a veces sí me siento identificado en ocasiones. Cuando era chiquita veía tanta tele que copiaba el lenguaje de los que decían, entonces me salía español neutro y no español argentino. Por eso es que yo decía, por ejemplo, refrigerador en vez de heladera. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Vos te preguntaste alguna vez por qué las chicas que vemos en la tele, en las revistas o en las publicidades son casi siempre flacas, se visten todas igual y parece que siempre les va bien? ¿O por qué somos siempre mujeres las que aparecemos en las publicidades de productos de limpieza? ¿O por qué siempre las mujeres son las que se quedan en la casa en los programas de televisión? En cambio, los varones son casi siempre deportistas, amantes de los autos o aventureros. Es que en los medios muchas veces se presenta una sola manera de ser mujer o varón. Pero si miramos en la escuela, nuestro barrio o en el club, podemos ver que la realidad es muy diferente. A algunas chicas les gusta hacer deportes,
hay mujeres que trabajan mucho y hombres que cocinan y limpian la casa. Nuestra familia tampoco es como las de la tele. Y es mejor que así sea. Si fuéramos todos iguales, sería muy aburrido. En cada casa, en cada familia y en cada grupo de amigos hay distintos modos de ser y una historia diferente para contar. ¿Y ahora qué? Consejos. Hoy vamos a repasar algunas tácticas que nos ayudarán a quedarnos con el preciado control remoto en el momento clave, las publicidades. Cualquiera que intente ver un programa diferente se transforma en un adversario. Lo que deben hacer es lograr que algo les llame la atención. Entonces, cuando todos miran hacia el sitio donde ustedes señalaron, deben asegurarse de seguir siendo los dueños del control. Y si después de un rato se cansan de usarlo, no lo pierdan de vista. Nunca sabemos cuándo lo vamos a querer de nuevo. Y recuerden, retroceder, nunca. Devolver el control remoto, jamás. ¿Y ahora qué? Mariano. ¿No me parezco al del Cáliz de Fuego? No mucho. ¿Y ahora? Todo bien, pero la verdad que no. Y aunque sea el malo de la película, mirá. Si lo decís por tu mala actuación, sí, te pareces bastante. ¿Y ahora qué? Me gusta. Un día yo empecé a correr así en la calle con mis amigas y le dije a mi mamá que si me podía anotar en atletismo, porque me gustó la idea de venir acá al club, a la pista. Pienso primero en el taco, en salir bien de taco y hacer pasos largos. También en no desconcentrarte y mirar para los costados en medio de la carrera porque te desconcentrás. Entonces, más que nada, mirar para adelante. Soy Rocío, tengo 14 años y me gusta correr. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Chicos, no saben lo que me enteré. ¿Qué pasa? ¿Vieron que las clases terminan en octubre? Cualquiera, ¿de dónde sacaste eso? Si las clases siempre terminan en diciembre. Bueno, lo escuché en la tele. ¿Segura? Sí, no solo lo escuché, lo vi. Pará, ¿en un noticiero? No, en una novela decían, qué bueno que ya terminamos las clases este mes. ¿De verdad? Qué raro, ¿qué novela? Bueno, no me acuerdo el nombre. Una en blanco y negro. Chicos, de verdad, me viene el otro día. En serio, créanme. ¿Y ahora qué? Nosotros. No, la verdad que yo y mi familia desconfiamos un poquito de los medios porque siempre son cosas diferentes. Uno dice que se tiró de 20 metros y el otro dice que se tiró de 2. Es como que exageran y aparte en los noticieros es como no sabes si están diciendo algo en serio o es un chiste porque es como que se están riendo todo el tiempo, dicen cualquier cosa y no sabes si es verdad, tipo, si en serio están haciendo un chiste o si no. En casa no compramos muchas revistas, ni diarios, ni esas cosas. Capaz que a veces alguna que otra vez compramos, pero no. Y somos de ver más noticieros que revistas y comprar revistas y eso. No sé, como que no me interesa mucho el noticiero. Lo vemos, pero como sin importancia.
Sí, pero al final nos queda todo en la cabeza y le decimos a mi abuelo, ¿viste? A mi abuela, ¿viste que pasó tal cosa en tal lugar? Y ellos tienen que informarse con cosas que pasaron en serio. Y ellos saben lo que en verdad pasa y lo que no. De que a veces hasta mienten en medios. A veces hasta exageran o minimizan cosas, no las valoran, o sí. No entendés mucho las noticias a veces. Uno te dice una cosa y otro te dice otra. Que es muy falso, porque una vez pasó algo parecido y pasó cerca de mi casa y supe cómo eran los hechos y cuando leí el diario era todo diferente a lo que había pasado. Y me pareció muy falso de que lo hayan contado así. Yo no me puedo quedar con la opinión que dice un diario, porque si no, yo voy a pasar a tener la opinión de ese diario. A mí me parece que tenés que leer un poco de cada cosa y recién ahí vos vas a tener en claro tu opinión. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Con la tele, la radio, las revistas o internet, conocemos cosas nuevas, aprendemos, nos divertimos y nos conectamos. Y también pensamos acerca de lo que vemos, escuchamos o leemos. Y nos vamos dando cuenta de que todo eso no es siempre igual a la realidad. Muchas veces, la información cambia según quién nos la cuenta. O los protagonistas de nuestro programa favorito no se parecen a nuestros compañeros y compañeras de escuela. O los chicos y las chicas como nosotros, pocas veces tenemos espacio en los medios para contar quiénes somos, qué pensamos, qué cosas nos interesan y qué nos preocupan. ¿Y ahora qué? Consejos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la reflexión, ideal para esta etapa en la que cuestionamos todo, absolutamente todo. ¿Por qué me tengo que ir a bañar si no quiero? ¿Cuántas veces más voy a tener que ordenar mi habitación? ¿Por qué tengo tanta tarea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que miren televisión. Pueden elegir una película, una serie, un noticiero o lo que quieran. Y quiero que la cuestionen tanto como hacen en sus casas. ¿Cómo eran los personajes? ¿Se parecían en algo a nosotros? ¿Eran interesantes sus problemas? ¿Hubo alguna parte que no les gustó o que les gustó? ¿Llamaba la atención la música? ¿Estaba buena la escenografía? ¿O qué? ¿Se pensaban que mirar la tele iba a ser tan fácil? ¿Y ahora qué? A veces los grandes no entienden cómo es que podemos mirar la tele, chatear y hacer la tarea al mismo tiempo. Les resulta difícil entender que podamos hacer todo eso, todo junto. Pero sí, podemos. Es que nuestra forma de relacionarnos con los medios es distinta a la de las personas grandes. Y aunque muchas veces quisiéramos ser como los protagonistas de los programas que nos gustan, o como algunos personajes famosos, eso no quiere decir que compremos todo lo que vemos. También nos gustaría ver más historias de chicos y chicas como nosotros. Mirar tele, escuchar la radio, navegar en internet, son cosas que hacemos todos los días y nos gustan mucho. Pero también sabemos que lo que vemos no siempre se parece a lo que nos pasa. ¿Y ahora qué?